El tema de esta noche se llama el poder de perdonar. Y es algo que es muy clave en el camino, nuestra fe, en nuestro camino de fe con el Señor. Es muy clave siempre tener presente que vivir cada día perdonando es importante. Así que vamos a empezar con Salmos 86:5, que dice: porque tú, Señor, eres bueno y estás dispuesto a perdonar nuestros pecados, enviándolos lejos, dejándolos ir completamente para siempre, y abundante en bondad y desbordante en misericordia para todos los que te invocan. Una de las cosas que siempre pienso cuando leo sobre el perdón de Dios y cómo es Él hacia nosotros es, como dice aquí, su misericordia y su completa, Él olvida completamente. Y una de las esencias de nosotros como hijos de Dios, cuando aceptamos, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, es aprender a perdonar y aceptar también ser amados, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo en la Biblia el Señor nos anima a perdonar. Siempre nos está, pienso que como hijos también, o por lo menos mi experiencia con el Señor, es que Él siempre te pone en esos momentos de que tienes que perdonar, esos momentos incómodos donde dices, Señor, ya no quiero, pero Él te pone ahí, te pone en esos momentos incómodos para que Él pueda sanarte completamente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que discutíamos entre nosotros es la fe en Dios y el perdón. Y Él es tan bondadoso con nosotros. Él es tan fiel con nosotros, tan bondadoso. Y si Él puede perdonar, la pregunta del siglo sería ¿por qué nosotros no? ¿O por qué los humanos tienen tanto problema perdonando? Amén. Esa es la pregunta del siglo. ¿Por qué nosotros tenemos tantos problemas al perdonar a nuestro prójimo, a nuestros familiares? ¿Cuál es el motivo de eso? Yo creo que tenemos que empezar hablando primero que nosotros somos pecadores y nuestra naturaleza es pecaminosa y también queremos razonar mucho las cosas. Queremos poner todo en una caja, tenemos que todo ser explicado cuando tenemos ese razonamiento, nuestra naturaleza, entonces creamos estas paredes que impiden que dejemos que Dios obre en nuestras vidas, ¿verdad? Y al hacer eso, entonces no estamos haciendo lo que la palabra nos llama a hacer. Y yo creo que cuando decimos, ok, perdona, es muy fácil decir, perdona a la persona que te hizo daño. Pero, ¿qué es la naturaleza de nosotros? No, porque me hirió, me hizo la vida muy difícil, fue algo muy doloroso, porque voy a perdonar a alguien por lo cual no tuvo la delicadeza de tratarme bien. Y hay un sinnúmero de excusas que podemos dar a decir por qué no perdonar, y sí pueden a lo mejor decir sí, son válidas tus razones, pero no podemos irnos por lo que nuestra carne quiere. Y vemos también cuando estábamos preparando por la clase, a Natalie mencionó un libro del autor Francis Frangipane que nos enseña que cuando nosotros nos perdonamos creamos prisiones en nuestras vidas, y un quote que dice: ¿te gustaría que el Señor destrozara las prisiones espirituales de tu vida, las zonas en las que te sientes atrapado? Entonces perdonas a los que te pusieron allí, porque seguramente los muros de tu prisión están hechos de tu propia ira y falta de perdón hacia los demás. Y algo que tenemos que entender, que cuando nosotros no perdonamos a aquellos que nos hicieron algo, nos dañaron, nos hirieron, que la única persona que se está siendo herida o dañada más es nosotros. Esa persona, es posible que esa persona ni tiene idea de que fuimos ofendidos por una mirada, fuimos ofendidos por algo que nos dijo, sea que fue en nuestra familia, en la escuela, alguien que pasó por la calle, un desconocido completamente, que no tienen ni idea ni están pensando en nosotros que estamos heridos. Pero nosotros en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra vida, creamos esta barrera de falta de perdón, a veces trae amargura a nuestras vidas. A través de eso, una persona amargada, nadie quiere estar al lado de una persona amargada. A veces también trae enfermedad a nuestros cuerpos, que es tanta la falta de perdón que trae enfermedad. Y eso es algo que aunque
puedes orar por Dios, puedes ayunar, puedes pasar años orando por esa enfermedad y es posible que no ha sido sanado porque hay una falta de perdón. Y lo único que tienes que hacer es perdonar a esa persona y Dios trae esa sanidad a nuestros cuerpos. Algo que decía Lou en el quote o en la frase que hizo este autor es que nosotros mismos creamos prisiones. Nosotros mismos somos nuestra barrera, como se dice, ¿verdad? Algo que decía el pastor es que el ser humano siempre tiende a echarle la culpa al diablo por todo lo que pasa. Siempre es la culpa del diablo. Pero tal vez te has puesto a pensar que tal vez es una falta de perdón que tú tienes o algo que está adentro que tal vez tú no recuerdas, pero que tal vez viene a tu mente y tú reaccionas. Nosotros tenemos esos muros que tenemos que disolver. Perdonar es difícil, pero un corazón duro es peor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros endurecemos nuestro corazón? Y es algo que a mí me pasó. Creo que creciendo, cuando nosotros crecemos en un hogar, como por decir así, disfuncional, o tal vez donde hay una ausencia de un padre o de una madre, el muchacho o el niño siempre tiende a tener mucha falta de perdón porque está el abandono, por decir así, está el abandono y entonces ese corazón se endurece. Entonces sí, es difícil perdonar, pero un corazón duro es peor porque ya no eres empático a las demás personas o ya no eres sensible a lo que el Señor está pidiendo de ti. Y no sé si tú quieres leer Colosenses 3:13, Lu. Sí, dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. Dios nos dice que lo tenemos que hacer y es mandamiento. Lo tenemos que hacer, no hay vuelta a ver un lupo, a ver cómo salgo de esto sin no tener que perdonar y seguir viviendo conforme lo que Dios quiere para mí. Uh-huh. ¿Sabes? Yo pienso cuando hay muchas personas que me ha pasado a mí, que muchas veces nosotros como forma de no querer perdonar, como, ¿sabes? Cuando no quieres limpiar una casa o cuando no quieres limpiar tu casa. Lo escondes debajo de la alfombra. Sí, todo lo pones ahí debajo de la alfombra y hasta que se acumula. Y las cosas con nuestro corazón pueden ser así también. Nosotros podemos ir acumulando cositas pequeñas y hasta que se vuelve como un bulto, ¿no? Un bulto donde tienes que sacar todo eso porque ya no está solamente como suciedad, sino está como enterrado. ¿Sabes? Como cuando tienes que... Convierte como en mugre. Sí, y tienes que raspar el piso para que pueda salir. Y si no lo raspas, no sale. Y muchas veces cuando nosotros permitimos que la falta de perdón llegue a nosotros, se vuelve así. Se tiene que arrancar desde raíz. Una de las cosas que yo compartía con Lu fue algo que me pasó el año que pasó. Tenemos 12 días del primer año, así que todavía pensamos como el año anterior. Pero algo que me pasó en el año que pasó en estos momentos fue que yo creía que yo había perdonado a mi papá. Yo pensé que yo estaba bien con mi papá, yo pensé que todo estaba bien, ¿verdad? Y entonces, pero siempre habían esos pensamientos como en mi mente, que estaban ahí, que llegaban así. Como dardos. Como dardos, así. Y yo decía, no me importa. Y siempre trataba así como de ignorarlo. Trataba de ignorar que estaba ahí. Y tal vez creo que yo tratando de no volver a un lugar que dolía, ¿verdad? Entonces, mi padre recién estableció una familia y ya tiene su hija y muy bonita la niña. Y yo siempre pensaba, ¿no? En el qué hubiera pasado si tal vez esa hubiera sido mi vida, ¿verdad? Porque como dije anteriormente, cuando una persona o un joven o cualquier persona en realidad que crece con la ausencia de un padre, es algo que queda como marcado. Y especialmente si no tienes a Dios en tu corazón, es bien difícil como dejar o no sentir la ausencia. Y yo me sentía así como que no quería visitar ese lugar donde sabía que tenía que perdonar. Porque siempre pensaba, oh, qué bueno que está proveyendo para su hija, pero ¿qué pasó conmigo cuando mi mamá
no tenía para darme de comer y tenía que ir a comprar cosas o tenía que buscar cosas para poder alimentarme. Y entonces siempre tenía eso como presente conmigo. Siempre no le decía nada al Señor porque yo sabía que el Señor yo sabía lo que el Señor me iba a decir. Él es bien claro conmigo, ya sé lo que Él me va a decir. Entonces siempre lo ignoraba porque sabía que el Señor sabía lo que el Señor me iba a decir. Y entonces yo creo que llegó un punto donde el Señor se cansó, que siempre estaba pensándolo y pensándolo, que me dijo, you have to let it go. Like, tienes que soltarlo. Porque yo envié a Jesús a la cruz por ti. Yo te salvé, yo te liberé y yo soy tu padre. Eso específicamente fue lo que me dijo él. Yo soy tu padre, yo soy tu proveedor también. Yo soy el que está contigo en todo el tiempo. Y si ese eres tú que tal vez has sentido esa ausencia de alguien o tal vez de una persona que tú tal vez estimabas mucho, yo solo siento decirte que el Señor está contigo. El Señor es tu Padre, el Señor es tu proveedor, tu sanador. Él es el que vela por ti, Él es el que va por ti. Yo creo que muchas veces nosotros en el enfoque o en el afán de querer salir adelante, siempre se nos olvida que Él está presente por nosotros. Jesús está presente por nosotros. ¿Te imaginas ir a la cruz y decir, yo morí por ti porque yo te amo y estoy simplemente a un paso a que tú vengas? Simplemente quiero que me busques a mí como tu proveedor. Jesús está por nosotros, Él está ahí para nosotros. Y siempre mencionamos a Jesús y creo que Jesús, como siempre, es el mejor ejemplo, ¿no? Jesucristo, nuestro Señor, es el mejor ejemplo. Y una de las cosas que recordaba estudiaba cuando estábamos creando el mensaje era cuando el Señor empieza a enseñar sobre el perdón. Y recordamos también en Mateo 18. Si usted lee Mateo 18, yo le animo a que lea Mateo 18 porque hay tanto ahí que aprender sobre nuestra vida diaria. Hay tanto ahí de aprender sobre las cosas, nuestras cosas, las cosas que debemos hacer, como decir, los mandamientos que debemos seguir. Y es muy bueno porque es directamente Jesús enseñándole a los discípulos. Entonces, en este tema es Pedro, la estrella, ¿verdad? Pedro, si ustedes conocen a Pedro, sabían que Pedro era una persona muy única, por decirlo así, una persona muy única, muy especial. Pedro siempre iba adelante, siempre era el tremendo del grupo. Y entonces algo que el Señor les enseñaba en el versículo, en ese chapter, en ese capítulo 18, y específicamente empezando en el 15, Jesús comienza a enfatizar la importancia de perdonar. Y en el versículo 21 entramos a la famosa pregunta de Pedro. Yo me imagino a Pedro cuando estaba ahí haciéndole preguntas al Señor y así como para querer saber, pero también como me lo imagino un poco como extrovertido en el sentido de que imagino que cualquier cosa le preguntaba al Señor, como las cosas más raras. No tenía pena. Le preguntaba las cosas más random. Yo me imagino ahí y yo me imagino a Jesús así como que en su amor, obviamente, ¿no? Pero en el versículo 21 tenemos la famosa pregunta de Pedro, donde le hace la pregunta en Mateo 18, 21 al 22. Le dice, se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? En el versículo 22 dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Pero a mí me gusta esta versión que es la lenguaje actual. Dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. O sea, no tienes escapatoria más que perdonar. Entonces yo me imagino a Pedro preguntándole 7 veces, 7 veces es muy generoso, Señor. O sea, ¿te imaginas toda esta gente que me ha hecho cosas malas? Que me ha robado cuando estoy pescando y me tengo que pelear con ellos o tal vez me quitan el lugar, llego más temprano y ellos se meten ahí. O me quitaron el parqueo, o decir así, ¿verdad? Me quitaron el parqueo, Señor. Me cae mal esa persona.
o si te vi. Yo me imagino a Pedro diciendo, Señor, 7 veces es muy generoso, la verdad. Yo pienso que debería ser menos. Yo me imagino a él en su como era él, ¿no? Él no tenía pena ni nada de eso, pero el Señor le dice, no, hay que perdonar siempre, todo el tiempo, a todas horas tienes que perdonar, porque últimamente es tu corazón el que está en riesgo, eres tú el que está en riesgo. Como sabemos, Pedro era una persona muy difícil, entonces él hacía lo que quería cuando quería y Jesús siempre tenía que irlo a corregir, ¿no? Ujú. Y me gusta mucho Pedro y siempre, obviamente Pedro, me gusta que todos mencionan a Pablo porque Pablo era tremendo, pero Pedro en la otra mano, yo pienso que también, o sea, ellos eran tremendos todos en la palabra de Dios, pero obviamente tuvieron que ir en ese proceso de aprender y también a dejar ir. Yo me imagino a Pedro ahí, aparte de todo el trabajo que le hizo pasar a Jesús, diciéndole, Señor, no vayas a la cruz, Señor, no hagas esto, no hagas la otra cosa. Ellos siempre, yo pienso que de todos ellos, Pedro fue el que experimentó el perdón de Dios a primera mano, porque él fue el que lo negó 3 veces. Él fue el que salió corriendo cuando le preguntaron si conocía a Jesús. Imagínate, Jesús tuvo que tratar tanto con Pedro que fue y le cortó la oreja al soldado. Entonces ya vino Jesús y la tuvo que volver a poner. Entonces yo pienso en todas esas cosas y digo, si alguien experimentó el perdón y el amor de Dios a primera mano fue Pedro. Pedro porque era como era único, Pedro, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que enfatizar y reconocer cómo nosotros somos con el Señor también. Cuáles son las cosas que nos están atando o cuáles son las cosas que no nos están dejando llegar al siguiente paso. Amén. Entonces también tenemos que entender o saber que Jesús sabía que éramos pecadores, ¿verdad? Y que eso es parte de nuestra naturaleza y Dios mandó a Jesús para que muriera para nosotros. Yo creo que eso es algo extremadamente admirable de Jesús, es una de sus cualidades, o sea, que es admirable, porque yo creo que si fuéramos nosotros en los zapatos de Jesús y estuviéramos en la cruz, no pudiéramos que perdonar a los soldados, que perdonar a las personas que nos mandaron ahí. No, yo creo que si fuera cualquiera de nosotros, no hiciéramos lo que Jesús. Jesús dijo que era, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh-huh. Y tenemos que tomar eso como ejemplo. Si Jesús en la cruz estaba pidiéndole al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban matando, ¿cómo no nosotros vamos a perdonar a alguien que nos ofende? Que nos ofende, sea que nos tomaron el parqueo, se sentaron en nuestra silla, nos cortaron mientras que estábamos manejando, o sea que alguien te hirió en tu vida, un abandono, un rechazo. Yo creo que esas son cosas pequeñas comparándolo a Jesús muriendo en la cruz. Uh-huh. Y no es que no hemos pasado por cosas difíciles, pero tenemos que tomar esa decisión de perdonar. Decir, Señor, yo perdono a esta persona por esto, esto y el otro. Y ya no más quiero pensar en eso, ya no más quiero recordarme de ese dolor. Lo bendigo y dejarlo ahí, dejarlo en las manos del Señor y seguir con nuestras vidas. Porque a veces nos olvidamos que al no perdonar crea como un peso sobre nosotros. Y a veces no lo sentimos hasta que perdonamos y sentimos que se levantan, nos sentimos más livianos y Uh-huh. sentimos como que algo ha cambiado en nuestras vidas. Es porque vamos llevando esa carga que no nos pertenece. Esa carga de dolor no nos pertenece a nosotros y tenemos que tomar esa decisión. Y la verdad, los animamos a ustedes hoy que tomen esa decisión, que perdonen a aquellas personas de su pasado que le han dañado sus emociones, a lo mejor han traído un daño físico, pero los reto hoy a que tomen esa decisión, a que perdonen a esa persona, a esos familiares, a ese esposo o a esa esposa que a lo mejor ha traído daño a sus vidas y que hoy sean libres de eso en el nombre de Jesús. Amén. Creo que también, ahora que tú estabas mencionando, Lu, se te quita ese peso encima, ¿verdad? Ese peso y te sientes como que, wow, o sea, puedo sentir
la paz del Señor sobre mi vida. Es algo que se te quita de encima, es como sientes una paz, como una serenidad en realidad. Te sientes libre. Libre es la palabra correcta, ¿verdad? Y bueno, te iba a preguntar de cómo te sentiste cuando perdonaste a tu papá. Cuando yo perdoné a mi papá, cuando lo reconocí, porque primero tenemos que reconocer. Antes de perdonar, siempre tenemos que reconocer que hay algo ahí que está afectando. Entonces yo fui al Señor y yo le dije, Señor, yo me siento de esta manera, me siento lastimada, porque estoy pensando en el que, ¿qué pasaría si esta hubiera sido mi vida? ¿O qué pasaría si yo fuera la que está recibiendo todo el amor? Por ejemplo, decir, si yo fuera la que está recibiendo todo de primera mano. Siempre estaba en el ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tal vez esa fuera yo? Y el Señor me dijo, ya no pienses más en el qué pasaría. Esta es tu vida ahora y tu vida es conmigo. Y yo me recuerdo que cuando yo lo reconocí y se lo puse al Señor en sus manos, sentí, o sea, ya puedo seguir caminando. O sea, ya tengo la serenidad y ya eso ya no como que me afecta, ¿me entiendes? Ya no duele. Tú recuerdas que está ahí, o sea, siempre lo vas a recordar, pero no te duele. O sea, no es algo que te daña. Y yo creo que es ahí donde el Señor nos quiere llevar, a que ya no te dañe. Porque últimamente tú siempre vas a sentir, o sea, siempre lo vas a ver, va a estar presente. Pero es tu decisión si dejas que te dañe o no. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y algo que Pastora me enseñaba o algo que me decía es que algunas veces tú puedes perdonar, ¿verdad? Tú puedes olvidar también y puedes verlo y eso ya no te daña. Pero también es importante como poner un límite, porque no quieres volver a tal vez a ciertas situaciones que te han lastimado o que te van a seguir lastimando, ¿verdad? Ciertas cosas que te van a seguir dañando. El Señor es tu guía, Él es el que te tiene que guiar. Entonces yo te animo a que si tú tal vez estás pasando por una situación así, donde tú dices, yo quiero perdonar, pero no sé cómo. O sea, si vuelvo a esa situación voy a seguir siendo lastimada. Tú tienes que perdonar, olvidar y aunque siempre lo vas a ver, no te va a dañar. Y pedirle al Señor que sea tu guía. Que sea tu guía, porque algo que sí te puedo garantizar es que el Señor siempre te va a cubrir. El Señor siempre te va a guiar y el Señor siempre te va a cuidar. Entonces, vete con Él completamente. O sea, anímate, ponte con Él, no como get closer to Him. Acércate a Él. Acércate a Él más de lo que tal vez te puedas acercar a otras personas. Porque últimamente Él es el que está por nosotros. Amén. Una de las cosas también que tenemos que recordar son los beneficios de perdonar. ¿Cómo te sientes, como tú decías, después de que perdonaste? Yo me sentí libre. Yo sentí como que vivía una vida buena. ¿Me entiendes? O sea, el sentido de que te quiero. Sí, yo creo que es algo interesante porque tienes tiempo de estar con el Señor y sirviendo en la iglesia y participando en la obra de Dios y caminando en lo que Dios te ha llamado. Pero no fue hasta que perdonaste a tu papá que sentiste libre, libre en esa área de tu vida. Yo creo que también tenemos que reconocer que no importa cuánto tiempo tenemos en el Señor, cuánto tiempo somos parte de una iglesia, cuánto tiempo decimos, bueno, yo me entregué al Señor hace muchos años, pero no importa si esto pero puede ser que hay una falta de perdón en tu niñez y eres ahora una persona adulta. O puede ser una falta de perdón de algo que te pasó ayer. Es algo que tenemos que hacer de forma continuamente. Tenemos que estar perdonando de forma continua porque el perdonar es algo, eso es como la esencia, lo primero que necesitamos para que Dios bendiga nuestras vidas. Y porque es un mandamiento que Él nos manda a hacer. Igual lo dice en el Padre Nuestro, que nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen un mal. Y al no perdonar, estamos reteniendo lo que Dios tiene para nosotros. Correcto. Y a veces pensamos, ¿por qué no estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy sirviendo, estoy orando? ¿Por qué no veo tal rompimiento en mi vida? Puede ser que hay una falta de perdón y la cual tienes que perdonar para que esas promesas que estás esperando puedan venir a tu vida. Eso no tenemos que hacer un autoexamen y ver, ok, estoy haciendo todo lo que Dios me está llamando a hacer.
estoy orando, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy sirviendo, estoy perdonando cada día a aquellos los que me ofenden, porque a veces eso puede ser como lo clave que necesitamos para que Dios venga a obrar aún más en nuestras vidas. Amén. Es cierto lo que tú dijiste. Y 2021 para mí fue un año muy interesante. Creo que para todos. Para todos fue un año muy interesante. Estuve hablando con la pastora y ese 2021 fue un año de mucha examinación para mí y es un testimonio ahora. Y algo que la pastora me decía, el perdón empieza con una decisión y esa decisión es decir, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó toda cadena, todo dolor que me ha estado lastimando todo este tiempo. Sí, como tú decías, hay cosas que me pasaron a mí de niña que yo no me acordaba. Y tenía mucho resentimiento, pero no sabía por qué tenía resentimiento. Y era que no me acordaba de lo que me había pasado hasta que yo le pedí al Señor que me lo revelara, qué eran las cosas que me estaban afectando. Y el Señor me lo reveló todo y fue algo como que un camino muy, como una montaña rusa, ¿verdad? Porque al momento te sentías bien y al momento no te sentías bien porque te acordabas. Hasta que yo le dije, Señor, ya no más quiero sentir esto. Ya no más quiero sentir como que estoy cargada. Ya no más quiero sentir esto en contra de esta persona. Ya no lo quiero sentir. Yo quiero ser libre. Y ahí fue cuando llegó con una decisión. Yo decidí perdonar. Yo decidí ser libre de eso, ¿me entiendes? Entonces ahí es cuando el Señor empieza a orar. Cuando tú decides, cuando tú le dices, Señor, te entrego todo. Haz lo que tú quieras. Y ahí vienen los beneficios. Ahí empiezas a ver los frutos de tu obediencia en sí, porque últimamente el Señor lo que quiere para nosotros es bueno. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos continuamente con un corazón limpio, con un corazón que Él pueda venir y sentirse como, sentirse como, estoy agradado de tu corazón, estoy agradado de las cosas que tú estás haciendo, estoy agradado que todos los días decides perdonar, estoy agradado de todo lo que tú haces. Tal vez no hemos recibido cosas tal vez el Señor está queriéndote dar una casa, ¿verdad? Y tú dices, yo no sé por qué no pasa. Como tú decías, bueno, examínate. Examínate para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que te está deteniendo, porque ahí es cuando ya empiezan los beneficios de lo que es el perdón, los beneficios de lo que es vivir bajo los mandamientos de Él también, porque últimamente es más beneficioso para nosotros que tal vez a esas personas que nos lastiman. Sí. Vamos a leer aquí el versículo del 23 al 35, Mateo 18, del 23 al 35, y esto habla de que si hay beneficios para nosotros al perdonar, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Yo imagino, ahora mismo ahí donde estás, ponte a pensar, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? ¿Cuáles son las consecuencias de tener ese rencor o esa amargura constantemente? Y hay en Mateo 18, del 23 al 35, Jesús le cuenta una historia a los discípulos de cuáles son las consecuencias de no perdonar, ¿verdad? Entonces dice, en el reino de Dios sucedió algo parecido a lo que sucede en algunos países. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debía. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así que con el dinero de esa venta, la deuda quedaría paga. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló. Noten esto, que la misma actitud que tuvo él hacia el rey es la que está teniendo su compañero hacia él.
El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó a que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve contigo? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Algo que llamó mi atención con este versículo es que, si notan, la actitud que tuvo él con el rey, la tuvo el compañero con él, y él no tuvo compasión. No tuvo compasión para decirle: ¿sabes qué? No te preocupes, te lo curo. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que lo que recibimos por gracia tenemos que darlo de esa misma manera. Entonces, si nosotros recibimos perdón, nosotros tenemos que dar ese perdón también a esas personas que nos lastiman, porque el Señor cada día Él está empujando a que nosotros vivamos una mejor vida. Algo que me impactó mucho fue el caso de una señora que ella tenía cáncer, y la persona que oró por esa señora le dijo: yo siento decirte que tú tienes una falta de perdón contra tu esposo. No sé cuál últimamente era esa falta de perdón, pero él le dijo: pero el Señor te está diciendo que perdones. La señora no quiso perdonar y dijo: pues no me sano porque no perdono. Y entonces la señora se fue a sentar y no perdonó, y se quedó con esa enfermedad. Se quedó con esa enfermedad solo por no perdonar. Y vemos aquí en este pasaje las consecuencias de no perdonar, las consecuencias de no dejar ir, las consecuencias de vamos a vivir una vida constantemente en amargura y en dolor. Amén. En esta noche yo te animo a que, si tú tienes alguna falta de perdón, pueda ser con tu familia, pueda ser con tus padres, pueda ser con tus hijos, pueda ser con tu jefe. Mira, pasan muchas cosas en el día a día. Como decía Lu, nosotros por naturaleza somos malos. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Todo el tiempo vamos a pecar. Puede ser con un pensamiento. Y el que diga: sabes que yo no peco, es mentira. Ya ahí tú estás pecando porque estás mintiendo. Entonces tú tienes que perdonar, tienes que examinarte para ver. En esta noche yo te animo a que lo hagas. Te animo a que ahí donde estás, si tú me estás viendo y tal vez tú no has aceptado al Señor, toma este momento para tomarlo a Él como tu Padre, como tu Señor y como tu Salvador. El Señor está contigo. Yo siento decirte que hay personas que me están viendo que has tenido como un camino duro, un camino fuerte, que tú dices: pero ¿por qué el Señor permitió que esto pasara? Mira, el Señor es bueno. Eso es lo único que yo te puedo decir. El Señor es bueno. Muchas veces nosotros no entendemos las cosas que pasan, pero eso no significa que Él es malo. Eso no significa que no está contigo. Eso no significa que Él no es tu proveedor. Él quiere sanarte. Y en esta noche, si tú me estás viendo y tú no conoces de Dios o no sabes de quién que Él, tú has escuchado de este hombre que dicen: es sanador, es proveedor. Y eso son cosas buenas, pero Él es restaurador. Él es el restaurador de nuestros caminos. Él es el que nos levanta. Y Él está ahí esperando que tú entres a sus caminos. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te animo que ahí donde estás levantes tus manos y repitas después de mí: Señor, yo te acepto en mi vida como mi único Salvador, como mi único sanador. Yo reconozco que soy un pecador, que mi pecado me ha alejado de ti, Padre. Yo reconozco que he sido parte del mundo y tengo un pacto con el mundo, y ahora mismo yo rompo ese pacto y te acepto a ti como mi único Señor. Señor, yo me arrepiento de todo mi pasado y rompo pacto con el mundo, con el diablo y con todo lo demás que me ha estado atando. Señor, yo tomo a ti como mi único Padre, como mi único Salvador. Si tú me estás viendo en este momento, yo siento decirte: déjalo ir. Deja ir
toda carga que está contigo. El Señor quiere sanarte y el Señor quiere que tú vuelvas. Yo siento que hay personas que se han volteado contra Dios, que se han separado. El Señor está esperando que tú vuelvas a sus caminos. Así que si tú repites después de mí, Señor, yo te acepto, te tomo, ven y toma tu lugar en mi vida, en mi familia. Haz conmigo lo que tú quieras. Señor, cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús, amén.